Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Esto es lo que nosotros conocemos exactamente como el cuerpo místico del Señor Jesús. ¿Quién es el cuerpo místico? La iglesia de Cristo. Sabiendo que si bien cada uno de nosotros es una parte de ese cuerpo, la cabeza es Cristo Jesús. ¿Por qué decimos que la iglesia es el cuerpo místico? Ahorita le voy a tratar de hilvanar los pensamientos. Esa palabra místico en la Biblia nos muestra que el origen de esa palabra es el latín mística. Quiere decir parte de la teología o de la enseñanza bíblica, si lo queremos ver ahí. Teos, Dios, logía, enseñanza, que trata de la vida espiritual. Y hacia ahí necesito llevarte a ti, amado hermano, a la dimensión de la vida espiritual. Porque si bien hemos aprendido que la que va a trascender a la casa del Padre es la novia, tú tienes que saber que aunque toda la novia es iglesia, no toda la iglesia es novia. Y ahí es donde se encuentra la bifurcación que nosotros como iglesia, lo que nos corresponde aprender es lo que concierne a la dimensión del espíritu. Porque es importante dejar esto bien acotado y bien claro. Porque la iglesia, amado hermano, que yo entiendo que es necesario que en algunos momentos pues converjamos en algunas actividades para la edificación de los prejuveniles, para la edificación de damas, varones. La iglesia en general se ha llegado a constituir en un show y en un circo mediático. Eso es lo que hoy está atravesando la iglesia. Y dentro de ese show y ese circo mediático, mucho pueblo de Dios se está perdiendo. Porque aunque toda la novia es iglesia, no toda la iglesia es novia. ¿Cuál es la novia? Aquella iglesia que se concibe como el cuerpo místico del Señor Jesús, que enseña en la dimensión de la vida espiritual. Mire lo que dice acá, parte de la teología o de la enseñanza teológica que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. La iglesia no debe de ser show, hermano. La iglesia no puede ser, y perdóneme que a veces tengamos que hablar acá, pero es inconcebible, por ejemplo, que la iglesia cristiana trascienda y presente dentro de las alternativas de sus órdenes de culto, amado hermano, discotecas dentro de sus propios templos. Eso es del diablo. Así sea la iglesia más grande del universo. Todo aquello que contraponga los órdenes de Dios de la línea de la dimensión de lo espiritual y vaya en contra de las ordenanzas doctrinales, se esparce. Yo no sé si usted estaría contento de que armáramos una discoteca en esta iglesia, invitáramos a sus patojos a danzarle a Dios todos los sábados en la tarde. En vez de mandarlos a la discoteca de algún hotel, los manda a la discoteca de la iglesia. Dígame, ¿qué relación tiene la luz con la tiniebla? Pero esas actividades, bueno, hemos entendido pues que en el atrio es donde de alguna manera hay una composición muy grande de pueblo. El altar prostituido, los privilegios prostituidos. La iglesia se ha vuelto un show. La iglesia se ha vuelto un show.
La iglesia que tiene una mayor audiencia es aquella iglesia que trasciende más a lo contemporáneo y permite las mezclas del mundo insertas dentro de sus órdenes del culto. Pastor, yo tengo familia en los Estados Unidos que el pastor los ponía, eso lo vi yo después del servicio los ponía a bailar bachata. Imagínense eso. Después del servicio, los que quieran se quedan aquí, hermanos. Vamos a tener una tarde de after 40 y todos los hermanos mayores de 40 años, si quieren, se quedan aquí y pues vamos a tomarnos unas horchatitas, ¿verdad? Y después de eso, pues, si hay hermanos solteros y hermanas solteras, pues quién quita ahí. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? ¿Verdad que suena ridículo? Pero la gente abunda. Usted y yo hemos sido llamados a la dimensión, diga conmigo por favor, de lo espiritual. Si el anhelo es, mire, se lo voy a decir con mucho respeto, y nuestro anhelo es una máxima congregación, es decir, poder bendecir a los que más se puedan. Pero si su anhelo no es crecimiento espiritual, está en la casa equivocada. Si usted anda atrás de casa, carro, sueldos, puntos. Si usted viene a la iglesia porque quiere que Dios le dé una casa, aquí está en un lugar equivocado. No le estoy diciendo que Dios no vaya a abrir esa dimensión de bendición. Pero la Biblia dice, buscad primeramente ¿qué? Buscad primeramente la bendición y después no. Primeramente el reino de Dios. Busca el reino de Dios, ¿qué es? Dice la Biblia que no es comida ni bebida. Quiere decir que es espiritual. Entonces, iglesia, por favor, no nos dejemos engañar por artilugios que realmente llegan a cautivar nuestro pensamiento, y esto encaja en los jóvenes. Porque nuestra responsabilidad es la dimensión del crecimiento en lo espíritu. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo místico del Señor Jesús, del cual dice la Biblia, Él es la cabeza y nosotros somos miembros concertados con diferentes funciones. Pero es importante entender eso, hermano. Miren, no porque un lugar reviente de gente quiere decir que están haciendo lo que es de Dios. Dice la Biblia que, y esto lo platicábamos con unos hermanos el día viernes, no porque un lugar esté lleno necesariamente la gloria de Dios está ahí. Necesito enseñártelo. Es que usted de plano que está amargado porque no tiene una iglesia de ese tamaño. No, Dios le da a cada quien lo que a cada quien le corresponde. Sencillo. Y si no lo entiendo, me frustro. Pero como sé que Dios es fiel y justo y verdadero, me ha entregado bellas familias como usted. 3 bellas familias. Entonces, no porque un lugar reviente lleno de música y de luces estroboscópicas, como se dice que es iglesia, está la gloria de Dios. Y no solamente los espíritus de parte de Dios ministran dentro de una iglesia. Una noticia recientemente, que por cierto, no sé cuál es el nombre de la señora, solo sé que es de apellido Ten, o apellido, es una predicadora que sale y la mira a medio mundo. Armaron un gran fiestón cristiano y lo que terminaron los patojos es chupando en la entrada del evento. ¿Alguien escuchó esa noticia? ¿La han leído? No estoy hablando mentira, ¿verdad? Gran evento evangelístico, vamos a abrir el estadio, pero como la administración del estadio está bajo la administración de cervecería XX, entonces no podemos vedar la venta de cerveza. Entonces el evento cristiano completo terminó siendo, amado hermano, un evento cristiano con venta, perdónenme la expresión, de guaro en la entrada, con actividades así. Pero si usted invita a la gente, edificación del espíritu, guerra espiritual, 5 gentes. ¿Perdón? Sí. Porque yo no puedo tomarme una cerveza aquí. Sí.
Y eso es lo que muchas veces pasa, el pretexto, la cultura, Sí, no debe invadir la iglesia. Y lo delicado es la enseñanza trastocada. Porque inmediatamente te sacan el versículo. ¿Y acaso no le dijo Pablo a Timoteo, pues, tómate unos vinos a causa de los problemas estomacales? Entendemos que eso en cierta dimensión es medicinal, pero no andar chupando. Yo recuerdo que mi bisabuelo, que en paz descanse, yo estaba chiquillo, un poquito menos años que ahora. Y yo miraba que mi bisabuelito todos los mediodías, un hombre súper trabajador, un hombre que a las 7 de la mañana ya tenía su negocio abierto y regresaba de trabajar todos los días a las 6. El que le comentaba que tenía sus depósitos en la terminal. Él es. Y todos los días que él regresaba de trabajar, pasaba a un trinchante, sacaba una botella de coñac, una copita, se iba a almorzar, se tomaba su copa. Yo decía, puchica, el abuelo, ¿qué onda va? Con el tiempo me enteré de que le daban esto para, en aquel entonces, ahora hay otros medicamentos. Aquí le estoy hablando de 40 años atrás. Le daban eso para nivelarle su presión. Pero eso es diferente que agarres una botella y empeces. Entonces a los jóvenes, con el pretexto, como bien dice el hermano, cultural, denle una su cervecita y no se echan las cervezas y hasta de sabores en Europa, pues. Usted no sabe de eso, pero le cuento. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué buscas en la iglesia? ¿Qué vienes buscando en la iglesia de Dios? ¿Casa, carro, sueldos, puntos? Ese no es el principio del evangelio genuino del Señor. La responsabilidad del evangelio genuino del Señor es llevarte de vuelta a la casa del Padre. Eso implica aprender a vivir la dimensión de lo espiritual y de lo místico. La vida en el espíritu. Entonces, amado hermano, es delicado ver cómo una iglesia trasciende a la dimensión de lo carnal, pensando que la están llevando a la dimensión de lo espiritual. Pero nada de lo que hacen corresponde a la línea del espíritu. Pastor, pero ahí hay manifestación de milagros. No necesariamente tienen que venir de Dios. ¿Cuántos se recuerdan y esto lo estuve platicando también con Pastor Walter, que tuvimos a bien compartir tiempo con otros hermanos acá el día viernes creo que fue, el estanque de Bethesda? ¿Cuántos conocemos acerca de? Mire, se lo tengo que enseñar, hermano, porque si no nos vamos a ir en blanco. ¿Cuántos conocemos del estanque de Bethesda? Se lo digo porque la gente está buscando multitudes. Por eso yo no le pregunto a usted cuál es el milagro que quiere. Ese presénteselo usted a Dios. Él es el que va a responder y no necesariamente porque yo esté delante de usted. Pero mire lo que le voy a decir. ¿Qué buscas en una iglesia? El estanque de Bethesda. ¿Alguien tiene ya esos versículos? Perdóneme que no los traigo acá, pero esto está fluyéndome acá. No es lo que traigo acá preparado. Estanque de Bethesda. Juan 5. A ver, léemela, Josuecito, por favor. Juan 5 dice: después de esto los judíos celebraban una fiesta y Jesús fue a Jerusalén. Allí había un estanque con 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Dónde cerca de la puerta de las qué? Ovejas. Son las más susceptibles a ser engañadas. Tome nota, perdón. Sí, hijo. En arameo se llama Betzata. Debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Ciegos, cojos y paralíticos. Estanque de Bethesda. Perdón, hijo, sigue. Debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Uno de ellos había estado enfermo durante 35 años y otros 8 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que había estado enfermo tanto tiempo y le dijo, ¿te quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Ok, alguien mientras tanto, por favor, búsquenme en la traducción
la palabra ángel en ese contexto. En ese versículo donde aparece la palabra ángel, ubíquemelo por favor y me la identifica. En la concordancia Strong, por favor, escuderos. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y camina. El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Esto fue un día de descanso. Ok, día de reposo, que era donde acostumbraban los fariseos a marcar, ¿verdad? Que no se podía hacer nada. ¿Cuál es la palabra que traduce ángel en ese contexto? Ángelos. ¿Qué significa ángelos, hija? Mensajero, especialmente ángel, por implicación pastor, mensajero, ángel. Dice la Biblia que en el estanque de Betesda, a la puerta de las ovejas, de vez en cuando bajaba un ángel. Uno dice, bueno, con alas. Pero resulta ser que la palabra ángel en ese contexto se traduce como pastor. ¿O no? Sí dice eso la Biblia, ¿verdad? No lo estamos jalando ni me lo estoy inventando de ningún lado. Quiere decir que esa gente llegaba buscando a un ministro. Lo vieron predicando, les gustó, supieron que hace milagros en las noches de no sé qué y ahí llegan. Yo no tengo nada contra ningún ministro personal, pero a mí me mandaron a predicar sana doctrina. Y dice la Biblia que de vez en cuando llegaba al estanque, que es figura del ministerio apostólico, llegaba un ángel. Pero basado en la palabra, en el original, entendemos que quien llegaba al estanque era un ministro. Claramente, sin jalar nada. Bien cortado. Descendía un ángelos, un pastor, un enviado. Nosotros decimos de plano, bajaba un ángel del cielo y con trompeta y miriadas y toquen el agua. Y el problema es que solo descendía él y uno era sano. Cuando llegaban con la expectativa de encontrar al ministro, noche de sanidades con el pastor Espiriquitiberto, ahí va toda la gente buscando ¿a quién? Al ángel. ¿Qué propósito? ¿Cuál era el propósito de que la gente se acuerpara en la orilla de Betesda? Querían ser sanos. Pero el otro pobre paralítico no se podía mover. ¿Cuándo habría de llegar a las aguas para ser sano? ¿Cuándo? Tome nota de lo siguiente y de lo que le voy a enseñar. Pero dice la Biblia que hasta allá atrás, donde no estaba el show, la algarabía de las aguas que se habrían de mover y la expectativa de cuándo venía el ministro que tiene la unción de sanidades, ese don nos lo ha sido conferido a toda la iglesia. Lo que pasa es que no la activamos. Tú tienes el don de sanidades en tu boca, porque dice la Biblia que en parte hablamos. Eso. Lo interesante es que en la parte frontal donde estaba el show y la algarabía, quien ministraba era un pastor. Quiere decir que la gente se agolpaba en el lugar para que cuando el pastor pasara, como suele ser muchas veces, ¿verdad? Le hacen cola a los ministros. Que me mire, que me toque y que sea sano. Ese poder te ha sido dado a ti también, iglesia, en el nombre de Jesús. Tú y yo somos el cuerpo místico. Si ciertamente tu función no es la misma que la mía, somos el mismo cuerpo y nuestra cabeza es la misma, se llama Cristo Jesús. Y resulta ser que uno podía entrar en las aguas cuando las aguas se movían. ¿Quién movía las aguas? El pastor, o el mensajero, o el enviado, como tú le quieras poner, en el contexto del vocablo, el pastor. Y dice la Biblia que en la parte de atrás estaba un pobre paralítico.
Ahora, lo interesante de esto, mire hermano, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería que nuestro amado Señor Jesús, ¿quién es el importante del evangelio que predicamos? Cristo Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Trinidad, 3 en 1. Quiere decir que el importante del evento acá no es el pastor. El importante es Jesús. El importante en una congregación es Jesús, no el pastor. Dígame amén, amado hermano, si no, sí voy a temblar yo. Y dice la Biblia que en la parte de atrás estaba el Señor Jesús. ¿Cómo se vería en esta casa y en cualquier iglesia de cualquier país del planeta Tierra que el pastor se estuviera devanando predicando allá al frente y ahí en la entrada estuviera el Señor Jesús sentado y usted estuviera en esta casa por oírme a mí? ¿Cómo estaría eso? Está raro, ¿ah? Todo ministro que le roba la gloria a Dios no puede provenir de Dios. Recíbalo por el Espíritu y disciérnalo en el Espíritu y entienda lo que el Espíritu le quiere decir. El Señor Jesús estaba detrás hasta el final. Él ya no podía llegar porque no estaba adelante, estaba atrás. Atrás recibe su milagro. Pero te voy a preguntar, si el Señor Jesús está presente en esta reunión, ¿qué hace usted buscando ministros? Si la administración del pastor, del ministro, es más importante que la gloria de Dios, estamos lavados. Noche de gloria, quiero ser sano. Gloria a Dios, no hay problema. Dios es un Dios de milagros. Pero es más importante Jesús que el que preside. Y hoy la iglesia sigue ministros, no sigue la gloria de Dios. Un grupo cristiano famoso que le guste andar en conciertos, patojos, ustedes que pues tal vez no van pues, pero escuchan. Un grupo interesante de ¿qué manda? No, uno interesante, dije. Sí. Algún día los invité a esta casa, pero sí. Generación 12. ¿Qué hace la gente buscando ese tipo de ministraciones antes que la administración de lo importante que es Cristo Jesús? Lo que le estoy diciendo es, en el entasque de Betesda habían dos seres ministradores, un ministro, un ángelos, y estaba Cristo Jesús, y al que le estaban dando gloria era el ministro. Nuestra labor como iglesia de Cristo, una iglesia que trasciende al lugar santísimo, debe de ser de aprender a vivir la dimensión del Espíritu, apartando nuestra mirada de todo lo que la iglesia, amado hermano, emergente, que aparentemente uno dijera la iglesia emergente, pues aparece porque no hay nada más ni nadie más, es de emergencia. Mire, en un partido, ¿quiénes miran béisbol aquí? Nadie, santo en la gloria. No, yo tampoco pues, pero cuando el equipo necesita, llaman al emergente, al de emergencia, el que va a sacar el clavo. Y perdóneme, la iglesia de Cristo Jesús no necesita a nadie para sacarlo de clavo. Sí le va a necesitar que lo saquen de clavo si el que andan buscando es al ángel. Pero si anda buscando a Cristo Jesús, atrás donde no hay algarabía, donde no hay bulla, donde Él trabaja en lo privado, ahí va a encontrar la dimensión de su milagro. ¿Quieres milagros? Póstrate y ora en la madrugada en tu casa y vas a ver la manifestación. Tú no necesitas buscar ángeles.
Tú necesitas buscar al Cristo de la gloria. Allá está allá hay sanidad. ¿A dónde va Vicente? Allá hay sanidades. Voy a ir a buscar al ángel que está dando esa sanidad. No. Si en su casa el Espíritu Santo lo visita en la madrugada, ¿acaso no lo despierta en la madrugada? Usted se hace loco, se da la vuelta y se vuelve a dormir. Pregunto, ¿a quiénes les han despertado en horario de madrugada recientemente? Eso no es casualidad, hermano. Ese es Dios. La gente quiere milagros corriendo, amado hermano, a los estanques de Bethesda, que se nos ha enseñado que es el estanque de lo apostólico, pero ahí hay un apostolado trastocado. Porque aquel hombre que le quita la gloria a Dios no me puede decir que es ministro del Espíritu. Está cardíaco, hermano. Yo le dije que anoche me dieron ensalada de chichicaste. Pienso yo que tú el que vienes a buscar es al Señor. Qué bueno que hay ministros probos conforme a su espíritu, hermano, pero le pido en el nombre de Jesús, jamás vaya a venir a esta iglesia a usted por mí. Se lo ruego en el nombre de Jesús. No me creo importante y no soy importante, y entre todos mis hermanos, como decía el apóstol Pablo, el más pequeño. Entonces la iglesia tiene que regresar a la dimensión de la vida en el espíritu. Porque hoy la iglesia se ha prostituido. No, pastor, yo me voy de la iglesia porque mis hijos no encajan en la iglesia. Allá donde están, mire, allá hay conciertos, pastor. Usted aquí no hace conciertos de jóvenes. No, si aquí al que andamos buscando es a Cristo Jesús. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. El tiempo es final. No te olvides que eres el cuerpo místico. Somos el cuerpo místico. Mire, Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el de la enseñanza que enseñe. Dice acá, mire, el que exhorta en la exhortación, el cuerpo místico, el que exhorta con exhortación, el que reparte se lleva la mejor parte. Porque dice la Biblia que más bienaventurada cosa es que encaja. Con libertad el que preside, con solicitud el que hace misericordia, con alegría. Mire, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel. ¿En quién crecemos? En Cristo Jesús. Ese es el problema. Nos hemos dedicado, hermano, a predicar cualquier cosa en los altares, menos el nombre del Cristo de la gloria. Y ese es el tema importante. La salvación y vida eterna para conducir al pueblo de Dios de regreso a la casa del Padre. Pero una porción de la iglesia está más interesada que la prosperen terrenamente. La gente está más interesada en el modus vivendi terreno, hermano. Tú no estás destinado para este mundo. Tú estás destinado para la vida eterna. Si te ocupas más en lo terreno, estás perdiendo tu tiempo, porque tú estás destinado en Dios para ir de regreso a la casa del Padre. Pero eso no lo alcanzamos con bienes terrenos pasajeros, sino con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Mire, sino que siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Siguiendo a Cristo en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. De que en todo el cuerpo, usted y yo, bien concertado, unidad, y unido entre sí, unión, si por todas las coyunturas que se ayudan. Diga conmigo, en la iglesia estamos para ayudarnos. No para andar hablando de la vida del hermano. No para andar criticando la vida del hermano. Antes de criticar la vida del hermano, te recomiendo que te pares en un espejo, evalúes tu vida en los últimos 3 meses y después hagas silencio. Porque todos tenemos, todos, voy primas.
¿Con qué fin? Peter, ¿con qué fin? Para edificarnos en el amor. Pero la iglesia está perdida hoy en los shows. Mire, yo no sé si hay alguien aquí, no creo, o tal vez unos dos. ¿Alguno de ustedes se recuerda de un tema que enseñé hace como 15 años, que se llamaban las incubadoras del tercer milenio? ¿Se acuerda alguien de ustedes? Pastor, se apela si me acuerdo de la prédica de la semana pasada, hombre. Había un tema que se llamaba las incubadoras del tercer milenio. Voy a ver si por algún lado la tengo guardada. Pero en esa enseñanza observamos cómo en este tiempo uno de los propósitos del enemigo habría de ser enfriar a la iglesia. Bueno, es más, es uno de los últimos problemas con los que nos vamos a enfrentar como iglesia. Bueno, usted y yo tal vez no tanto, porque hemos trascendido declarando en fe, llamando a lo que no es como que si fuese, declarando la dimensión de fieles. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos, espero que tú no seas muchos, porque muchos es atrio, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces el enfriamiento es parte de los problemas que vamos a enfrentar en este tiempo. Entonces, amados hermanos, debemos de entender que nosotros debemos de trascender a la dimensión del espiritual eterno y no conformarnos con las prebendas que la pseudo iglesia, y no quiero hablar de nadie, no quiero poner nombres porque no es mi función, pero ya le dije, esto es para materia interna. Usted que está allá en la televisión, pues de pilón lo está escuchando, pero esto es para la iglesia. Yo no quiero una iglesia, amado hermano, que cuando se la presentemos delante de Dios sea una iglesia carnal. Yo anhelo que tú trasciendas a la casa del Padre, pero enfrascándote en la dimensión de lo terreno pasajero, eso va a ser difícil que se logre alcanzar. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Santo de la gloria, ya tenía que haber terminado de predicar, pero todo por usted, hermano, por amor a usted. Así que les digo, hoy no hay pantalla, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. Gloria a Dios, hermanos. Ustedes tres, vivan por el Espíritu. Y no sigan los deseos de la carne. Porque esta, o sea, la carne, desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo contrario, mire, a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, esa es la dimensión en la que tenemos que trascender y buscar, iglesia de Dios, cada día más la dimensión del Espíritu. Pero si los guía el Espíritu, mire, no están bajo la ley. Porque si vivís conforme a la carne, a los deseos y a los placeres carnales, que de alguna manera mezclan también la parte almática, porque usted sabe que las acciones carnales muchas veces vienen como consecuencia de condiciones almáticas depravadas. Una persona involuciona, por ejemplo, en la dimensión del sexo cuando trae ese trastoque internamente en su corazón. Eso primero trasciende al alma y después se actúa en la línea de lo carnal terreno. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice acá, mire, vais a vivir. ¿Cuántos anhelamos vivir en el Señor? Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles,
a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Pero tome nota de esto que le estoy colocando acá. ¿Para qué? Para perfección de los santos. Tome nota lo que está en color rojo. Lo que está en color rojo. Los santos, para llegar a alcanzar la dimensión de un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos llevados como niños fluctuantes. Hermano, lo importante en la iglesia es lo que corresponde al Espíritu. Cuando tú veas que la gente se va para izquierda, para derecha, que toma auge alguna situación, amado hermano, que aparentemente fuese de Dios, tú tienes que saber que lo que corresponde al Espíritu es lo que te va a edificar. Ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por todo estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Diga conmigo la dimensión del Espíritu. Lo interesante es aquí cómo trasciendo José Carlos a la dimensión del Espíritu como iglesia. Y la iglesia dice que constituye 5 herramientas para hacer morir la carne, para darle paso a la dimensión de lo que es el Espíritu y terminar con lo que no corresponde al Espíritu. Le voy a entregar la primera y si Dios permite el próximo domingo avanzamos en esta misma línea de enseñanza. Por favor, no vaya a faltar. Mire la primera herramienta, cómo tú y yo podemos trascender a la dimensión de lo espiritual haciendo morir la dimensión de lo carnal. Número 1, Juan capítulo 20 versículo 25. Pastor, ¿cómo puedo hacer morir la carne en mi vida espiritual? Porque yo estoy interesado en la trascendencia de lo espiritual. Yo estoy de acuerdo con usted, pastor, que la iglesia que trasciende, la iglesia en el espíritu, la iglesia del lugar en fiel, la iglesia de los santos. Dice la Biblia, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, mire lo que dice acá, si no viere, ¿quién fue el que dijo esto? ¿Alguien de ustedes se acuerda de esto? Tomás, al que usted conoce también allá donde le enseñaron alguna vez hace mucho tiempo y ya no está, Santo Tomás. Tomás. Él quería señales. Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, bendito costado abierto. Ya va a entender usted la dimensión del costado abierto más adelante. Y metiera mi mano en su costado. No, pues si ya, bueno, ahorita estoy pensando mil cosas. No creeré. Diga conmigo, señal de clavos. Pero no los clavos chapines que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ay, aquí con un montón de clavos. Problemas. No, estos son otros clavos. Estos son clavos que le permiten a la iglesia trascender a lo eterno en la dimensión de lo espiritual. Mira, hija, para matar la carne. ¿Y qué son los clavos? Hay hermanos que a veces son duros de enseñar, hermano. ¿Usted conoce hermanos que son duros de enseñar? Versión 4.0. Las palabras de los sabios, ¿cómo hago morir la carne en mí? Herramienta número 1 dejada por parte de Dios para habilitar la dimensión del Espíritu en mi vida. ¿Cuántos anhelamos la dimensión del Espíritu en nuestras vidas?
Yo sé que de pronto ahorita tú me dices, no, pastor, yo no la estoy viviendo, que es bien complicado, pero la anhelas y la estás buscando. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Catalizadas por un pastor. Escucha esa palabra, catalizado. No dice aquí catalizar, pero sí dice, mire, son las de los maestros de las congregaciones. ¿Por qué dadas por un pastor? ¿Por qué la enseñanza magistral tiene que ser enseñada por un pastor? Pero las palabras dadas por un maestro, ¿por qué? Porque los maestros son aquellos hombres que se preparan dentro de las congregaciones para el establecimiento de la enseñanza de la palabra dada a través de un apóstol y un profeta. Porque dice la Biblia, edificaos pues sobre la doctrina establecida. Tú tienes que saber que un pastor no puede establecer doctrina. Mi hijo, deteneme esto por favor, perdón. Un pastor no puede establecer doctrina. Un maestro en la palabra no puede establecer doctrina. Un evangelista no puede establecer doctrina, porque dice la Biblia que nos edificamos sobre la doctrina apostólico-profética. Entonces, edificaos pues sobre la doctrina de pastores. No, sobre la doctrina de apóstoles y profetas. Pero para matar la carne, para matar mi carne, para matar tu carne, a los que buscamos de Dios en una casa, en la dimensión del Espíritu, el Señor deja ministros en la dimensión de la formación magistral, que son aquellos ministros que se encargan de sacar temas y enseñanzas, tienen ese don especial y lo preparan. Pero tú tienes que saber que el maestro es tosco. Es un natural, es como decir el evangelista es callejero, en el buen sentido de la palabra. El evangelista en la calle, en el buen sentido de la palabra, porque su campo de trabajo no es andarlo evangelizando a usted aquí adentro, hermano. Para eso está su pastor, que lo lleve a usted a la dimensión del convencimiento por una enseñanza creada por un maestro, que muy seguramente si se la pongo a trasladar a usted, sale corriendo de la congregación. ¿Cómo así, hermano pastor? Si yo le coloco a un maestro en ese púlpito y le pongo a enseñarle, por ejemplo, a ese maestro acerca de los diezmos, le dice, malditos son con maldición. Muchos de ustedes se van de la congregación. Y no, este dinero quiere, me voy. El maestro dice, malditos sois con maldición, el pueblo entero me ha robado. Eso no es una enseñanza poco ácida. Pero si viene el pastor y le dice, mire hijo, lo que sucede es que la palabra de Dios nos exhorta y nos motiva a caminar conforme a su voluntad. La palabra de Dios dice que hay una dimensión que se abre cuando tú y yo pues no nos presentamos delante. El amor de un pastor no lo vas a encontrar en un apóstol, a menos que él tenga unción pastoral. Que un maestro en la palabra te vaya a venir a ti con cariñito, no, mi hijo, si usted tiene que entender que la palabra de Dios dice de esta forma, venga, yo lo voy a cuidar. Si lo que el maestro dijo es verdad, sí, hombre, malditos somos, pero en Cristo Jesús dice la Biblia que el acta de los decretos, pero lo que dijo el maestro es verdad. Pero el pastor te dice, pero dice la Biblia que el acta de los decretos que te era contraria ya fue clavada en la cruz del Calvario. Y si Eclesiastés dice que eres maldito con maldición, ya el Señor quitó esa maldición en la cruz. ¿Es una enseñanza bíblica? Claro que la es, pero te la tiene que enseñar con amor el pastor.
o ya no regresas el otro domingo. Sencillo. Me voy para allá porque allá en vez de enseñarme a mí eso que él dice que es sana doctrina, allá voy a ir a brincar con la música del cielo. Ya cuando nos salimos con nuestros cuates, allá a la vuelta nos vamos al cielo. Cielito lindo, ¿verdad? ¿Qué prefieres? Como clavos hincados, es decir, como clavos bien puestos, son las palabras en las congregaciones de los maestros enseñadas por un pastor. Si no le recibe la palabra al pastor en la dimensión de lo espiritual, va a ser difícil el proceso de tu transformación interna. Quiere decir que una de las herramientas que Dios ha dejado dentro de la iglesia para hacer morir la carne son las enseñanzas de los maestros dadas por el pastor. Entiéndase, doctrina sólida en medio de la casa. Solo hay algo que te va a quitar, perdóneme la expresión, ¿me tolera? Las mañas. Son las enseñanzas duras de un maestro en la palabra, entregadas con un pastor con amor. ¿Erraste? Arrepiéntete delante de él. ¿Qué espera? ¿Que el pastor lo ponga a usted hincado en maicillo el resto de los cultos allá adelante? No, a partir de ahora por pecador en maicillo mire, me hacen aquí una alfombra de maicillo y todos los pecadores van a entrar por ahí. Eso no es así. Palabra dura dada con amor quiere decir que si hay una herramienta en la iglesia para hacer morir la carne, es el consejo pastoral a través de enseñanzas magistrales dadas por los maestros en la congregación. O sea, hay una razón por la cual hay apóstol. Hay una razón por la cual en una congregación hay profeta. Hay una razón por la cual en una congregación hay pastores. Hay una razón por la cual hay evangelistas. Hay una razón por la cual hay maestros. Y todos trabajan individualmente en diferentes lugares con un propósito: la edificación de la iglesia para que trascienda la... Mire, aquí no se trata de andar haciendo, hermano, reuniones de musicalización o reunión de jóvenes. No, lo que necesitamos es trascender a la dimensión de lo espiritual. ¿Cuántos anhelamos la trascendencia a la dimensión del espíritu? ¿Qué debo de hacer? Dejarme enseñar por mi pastor. ¿Cuántos anhelamos? Mire, todos tenemos todavía carne. Si me pellizcas, me va a doler. Pero el Señor le dice: procura, esfuérzate, intenta, haz tu mejor esfuerzo por presentarte delante del Señor como un obrero aprobado. La Biblia no dice que te presentes como obrero. No es lo mismo un obrero que un obrero aprobado. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, aprende a recibir instrucción. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. La dimensión del espíritu es la dimensión que la iglesia debe de buscar en este tiempo. Tú vas a ver muchas cosas pasando en diferentes altares. Ya cuando llega diciembre ya tienen el arbolito ahí atrás. Es que somos una iglesia moderna que sí celebramos. No, sencillamente no siguen la doctrina de Dios, punto. Es que esta iglesia dice que es una iglesia para gays. Entonces eso no es de Dios, punto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: diversidad de género. Bueno, ustedes percíbanse como quieran. Nosotros tenemos derecho a percibir como querramos. Es cuestión de derechos. No, yo tengo derecho a que usted me mire como yo quiera. Pues yo tengo derecho a tener mis ojos como Dios me los está dando. Y a mí la Biblia me dice que eso no es de Dios. Es que abrieron una iglesia de lesbianas.
Sencillo, no es de Dios. No, es que la iglesia se está diversificando y se está abriendo para que todo aquel sea alcanzado. No en ese nivel de trastoque. Yo no puedo llamar bueno a lo que es malo, ni malo a lo que es bueno. Eso me dice la Biblia. El libertinaje se coló. Las rutinas de baile mundano se colaron. Día de la madre, número especial. Todos los plagios vamos a bailar trap en la iglesia por amor a la madrecita con una alabanza de fondo. Lo mismo que hacen afuera, hermano. ¿Cuál es la diferencia? Baja y mira, porque lo que hay ahí no glorifica mi nombre. En medio de ellos lo que hay es becerro. Y ahí están todos los papás contentos porque a los niños los llevaron a ver al becerro. Ay, yo no sé por qué amaneció y así, hermano, perdóneme. No me predispongo, pero no puedo callar también lo que Dios me dice. Repito, no somos una iglesia perfecta. Somos una iglesia imperfecta, formada por seres imperfectos, cubierta por el hombre más perfecto que este mundo pudo haber conocido, cuyo nombre es Cristo Jesús. Después de esto, una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, si usted quiere dejar morir la carne y la vivificación del espíritu, permítale a su pastor que a través de una enseñanza bíblica reedifique tu vida. ¿Cómo puedo hacer morir la carne en mi vida, pastor? Pase a la oficina pastoral, platiquemos, oremos y que sea el Señor el que se encargue de obrar en su corazón. Hay cosas más importantes en este tiempo, amado hermano, que las corrientes del mundo. Mire, ¿qué son los clavos? Clavos son los que me sobran, pastor. No, clavos son enseñanzas. ¿Verdad que sí, hija? Si hay alguien que me dice, pastores, que de eso nos debiera enseñar usted, hombre, de eso no hemos oído. Pues si cuando lo he enseñado no estás, ¿qué querés? De eso me debiera usted enseñar. Si estuvieras aquí te lo hubiera enseñado en el seminario respectivo. Pero el día que había el seminario a guerra espiritual, no apareciste por ningún lado. Si lo tolera, tolérelo. Y si no, a estas alturas del juego el Señor me dijo, va a tolerar el que necesite tolerar y el que desea trascender a la dimensión del espiritual. Si esta prédica le ofende, perdóneme, yo lo que quiero es que lo mate al pecado. Entonces, ¿qué son los clavos? Los clavos son todas esas enseñanzas que da el pastor. No, pastor, pero es que ese rema yo no se lo había oído. Si vinieras frecuentemente a la iglesia, lo conocieras. ¿Acaso no dimos seminario de batalla espiritual y de guerra espiritual hace unos meses atrás, pues? ¿Tú viniste, sabes? ¿Quiénes estuvimos en ese seminario? Levántame su mano. Quiere decir que los demás no estuvieron. Alguna vez, y con esto quiero cerrar, y si los hermanos de la Santa Cena se preparan, por favor, ya para empezar a ingresar. Una vez un hermano me dijo, cómo extraño al pastor enojado. Sí, o sea, no es mentira, eso es verdad. Pasa que cuando usted antes era así bien masacre, pastor, uno sí sentía que era edificado. Digo yo, ¿por qué tenemos que llegar a esa dimensión y no podemos crecer en amor? Extraño al pastor que era así riguroso. Ese Dios lo mató hace 10 años, 13 años. Ahora procuro fluir más con amor, aunque todavía me cuesta un poquito porque tengo la cara como que soy de jocote marañón, ¿va? Pero usted me conociera a mí hace 15, 20 años, al inicio del ministerio, Padre de la gloria, hasta yo mismo me daría miedo. Y en el camino el Señor ha ido ablandando mi corazón a un corazón de pastor.
Ahí le explico al otro hermano del por qué sigue recibiendo a la gente, pastor, que le ha dañado. Pues porque mi corazón es de pastor, es de amar. ¿Qué voy a hacer? Sí, pero ahí la vuelven a traicionar. ¿Para qué tiene que cambiar su naturaleza tarde o temprano? Cánsese de ofender, su pastor no se va a cansar de perdonarlo. ¿Por qué? Porque es la esencia de Cristo Jesús. Si no, ¿qué enseñamos? No, pastor, es que usted se debiera de poner. Pues no es el carácter de Jesús. ¿Cómo se hace morir la carne? La carne se hace morir con clavos. No son los únicos elementos, pero la carne se hace morir con clavos. Los clavos son enseñanzas magistrales. Esa no es doctrina. Esas son enseñanzas magistrales. Porque esas enseñanzas, esos clavos, tienen lugares de aplicación. ¿Dónde le fueron colocados clavos al Señor Jesús? Ahí te van a ser colocados clavos a ti también como cuerpo místico, si quieres ser cuerpo místico. Quiere decir que si el Señor Jesús, en lo natural, en su proceso de muerte natural, clavos fueron parte de los elementos utilizados en su muerte, pregunto, ¿no debieran ser enseñanzas? Los clavos son como clavos bien hincados, las enseñanzas magistrales dadas por un pastor. ¿Acaso no debieran de ser esos clavos los que maten el cuerpo místico? Si en lo natural los clavos en las manos, quiere decir que las enseñanzas del maestro lo que te van a ayudar a ti es a cambiar tus obras, porque van sobre tus manos y tus pies. La Biblia habla a veces de aquellos pies que corren ¿qué? A hacer el mal. Pero si te los tienen clavados, ya no puedes correr. Entonces, ¿cómo yo trasciendo la dimensión de lo espiritual eterno en el proceso de la transformación? Elemento número 1, las enseñanzas de un maestro dadas por mi pastor. Eso va a hacer morir la carne. ¿Sí? Clavos en las manos, que son figura de obra, y clavos en los pies, que son figura de un caminar que nos conduce a un propósito en Dios, si estamos encaminados en los caminos de Dios. Si no, esos mismos pies, dice la Biblia, que nos pueden conducir presurosos al mal. Cuando el pastor tiene una enseñanza, tómela. Y el Señor, eso está transformando mi forma de pensar, mi forma de ver. Bueno, que esa función la tiene otro elemento, la corona, pero esa la vamos a estudiar más adelante. ¿Qué hace morir la carne en ti y en mí? Según la Biblia, enseñanzas magistrales dadas por tu pastor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.